mileniales. Amén. Así que bienvenidos a este nuevo tema. Bueno, ya venimos desarrollando algunos temas anteriores. Vimos una introducción, después miramos lo que fue numerología y simbología bíblica. Miramos la eternidad parte 1 y bueno, hoy vamos a iniciar entonces con este tema que es días mileniales. Bueno, con lo que hay en el WhatsApp, ahí les mandé parte 1 porque no sé si lo alcancemos a desarrollar todo hoy. Pues la idea es poder ir despacio y tener las cosas claras, ¿sí? Yo sé que de pronto van a salir preguntas, inquietudes, así que si el tema no lo terminamos hoy, bueno, usted preguntará hasta lo que vemos hoy. Ya el día lunes continuaríamos y pues ahí ya entonces podríamos aclarar definitivamente las dudas con respecto al tema. Así que entonces, como a manera de introducción, recordar y decirles que, bueno, entonces la escatología es la ciencia, ¿sí?, que estudia los eventos finales, tanto del individuo como del universo. Por eso entonces Jesús dijo algo muy importante ahí en Mateo 24:35, y Jesús expresó lo siguiente. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso entonces es escatología universal, ¿sí? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, dijimos que la escatología es una parte de la teología que se encarga de estudiar al ser humano y al universo antes y después de la extinción de la vida en la tierra, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Recuerda entonces que cada individuo tendrá entonces un fin, ¿sí? Cada individuo tendrá un fin. Todos nosotros tendremos un fin. Mi Biblia dice, y yo creo que su Biblia también dice en Hebreos 9:27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Por eso entonces nosotros creemos en la resurrección, ¿sí? Y hay que tener en cuenta lo que Jesús dice allá entonces en San Juan, capítulo 5, versículo 28, dice entonces de la siguiente manera. Dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Unos, mire lo que dice aquí, dice la palabra del Señor, vendrán, dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea que hay dos clases de resurrección: la resurrección de vida y la resurrección de condenación. En la resurrección de vida entonces resucitarán todos los que van a ser salvos, ¿sí? Entonces nos habla dos clases de salvos. Y en la resurrección de condenación entonces estoy diciendo que ahí resucitan los que se van o los que van a ser condenados, ¿sí? Los que van a recibir allí entonces una condena. Entonces, pero para entender un poquito acerca de esto, es importante que usted tenga en cuenta que en la resurrección de vida, ¿sí?, tiene tres tiempos o tiene tres etapas. Y esto es muy importante que usted se ubique, porque eso nos va a dar un panorama mucho más claro en escatología, en la escatología bíblica. Entonces, la resurrección de vida, que es la que nos interesa, tiene tres tiempos o tres etapas. La primera etapa entonces se dio con Cristo. Por eso entonces Pablo le llama el primogénito entre los muertos, ¿sí? Por eso entonces Pablo le llama así, el primogénito entre los muertos. El segundo tiempo se da con la iglesia, ¿sí? Entonces Pablo habla a los tesalonicenses allá en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, versículo 17, y dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿sí? Y juntamente nosotros, los que estemos vivos con ellos, seremos arrebatados
para recibir al Señor en el aire, ¿sí? Ahí entonces se da el segundo tiempo de la primera resurrección, que es la de vida. El tercer tiempo de la primera resurrección, entonces se da con el pueblo de Israel, que entonces ahí se da la tercera etapa, ¿sí? Se da entonces, esa tercera etapa se da hasta después de la segunda venida de Jesucristo, ¿sí? Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 en adelante, entonces nos registra la segunda venida de Jesucristo. Hasta después de eso, entonces se dará la última, ¿sí? Se desarrollará la última etapa de la primera resurrección y ahí entonces resucita exclusivamente el pueblo de Israel. ¿Cuál Israel? De pronto preguntará uno, bueno, ¿cuál Israel? Entonces los justos del Antiguo Testamento, ¿sí? Del pueblo de Israel y los mártires de la gran tribulación que son Israel, esos que habla ya de los decapitados, esos son israelitas, esos no son judíos, ¿sí? Ya en su momento estaremos ahondando en eso. Entonces, mire que ellos resucitan, ¿sí? Tiempo después de que la iglesia ha sido entonces resucitada o ha sido levantada. Entonces ya en la última etapa de la primera resurrección, entonces Israel va a participar. Por esto entonces es importante dejar claro que Israel no va a este cielo, ¿sí? Cuando usted entonces, el Señor nos levante, seamos glorificados, usted en el cielo no vaya a estar buscando ni a David, no vaya a estar buscando ni a Moisés, no vaya a estar buscando ni a Abraham, no vaya a estar buscando a ninguno de estos hombres, ¿sí? O grandes hombres de la fe. No los vaya a buscar. ¿Por qué? Porque la iglesia será entonces, estará entonces participando en la segunda etapa y Israel estará participando en la tercera etapa. Recuerde que el Señor a ellos no les dio promesas celestiales, sino les dio promesas terrenales, las cuales el Señor se las cumplirá todas en el milenio. Entonces ya en la eternidad habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, que eso ya es otra cosa, ¿sí? Pero a este cielo Israel entonces no va. A eso entonces hay que ponerle cuidado para no hacer ninguna mala interpretación. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Entonces aquí avanzando, entonces como versículo clave tenemos lo que dice Hebreos 13:8. ¿Y qué dice Hebreos? Entonces dice que Jesucristo es el mismo ayer, ¿sí? Hoy y por los siglos de los siglos. Ya dijimos entonces que el ayer de Dios queda de Génesis, capítulo 1, versículo 1 y 2, ¿sí? Ese es el ayer de Dios. El hoy de Dios es mientras exista el tiempo. Entonces, que está desde Génesis capítulo 1, versículo 3, hasta Apocalipsis capítulo 20, ¿sí? Entonces, ahí entonces estará existiendo el tiempo, ¿sí? Entonces, porque una vez el tiempo entonces inició, ¿sí? Nosotros, los seres humanos, fuimos creados sumergidos en el tiempo, pero Dios sigue viviendo y habitando en la eternidad, ¿sí? Cuando el proyecto de Dios con el hombre entonces termine, que es esa burbuja de tiempo que hoy el tema que vamos a desarrollar, días mileniales, nos va a llevar a comprender esa burbuja de tiempo. Entonces, cuando el proyecto de Dios con el hombre termine, la burbuja de tiempo entonces desaparecerá y ya entonces se unirá la eternidad de acá, ¿sí? De Génesis con la eternidad de Apocalipsis. Y por eso entonces el profeta dice, tú eres Dios desde la eternidad hasta la eternidad. En ese círculo entonces existe el tiempo, que es donde nosotros estamos y donde nosotros nos estamos desarrollando, pero el tiempo llegará entonces a su fin. En Apocalipsis dice que el tiempo no será más. Y cuando eso entonces suceda, entonces nosotros dejaremos de estar en el tiempo y entraremos a la esfera de la eternidad. Por eso entonces ya Apocalipsis 21 ya no muestra la expresión día y noche, porque entonces ya el tiempo no existirá. Entonces Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces el hoy de Dios es desde Génesis capítulo 1, versículo 3 hasta Apocalipsis 20. Entonces ahí nos muestra la existencia del tiempo. Por eso entonces usted va a observar que el Señor
siempre el Señor cuando habla y dice, entonces Él dice, hoy es el día aceptable, ¿sí? El Señor no habla en futuro, porque el futuro para Dios es Él mismo, porque Él vive en un eterno presente. Así que los años, los meses, los días, las horas están hechas por nosotros, pero Él está en una eterna vivencia. Él vive entonces ya, ahí sigue diciendo Hebreos, y por los siglos de los siglos ya entonces eso nos habla de eternidad. Así que entonces podemos decir y recordarlo que como concepto clave, entonces dijimos que hay un ya de cumplimientos y un todavía no de profecías por cumplirse, ¿sí? Entonces en escatología antiguo testamentaria decimos que ya hay un cumplimiento, ¿sí? Hay un ya de cumplimiento. Eso quiere decir que en el Antiguo Testamento en su mayoría de las profecías se cumplieron, en su mayoría, no en su totalidad, en su mayoría. En el Nuevo Testamento entonces decimos que hay un todavía no de profecías por cumplirse. Hay unas profecías que todavía no se han cumplido. Eso entonces es lo que usted tiene que tener bien claro, ¿sí? Porque eso nos va a llevar entonces a sabernos ubicar en el texto bíblico cuando entonces vamos a estudiar profecía. Entonces, eso es muy importante. Entonces, estos temas lo que va a hacer es despertar, ¿sí? Esta esperanza bienaventurada de la mañana gloriosa. Aquí con estos temas no pretendemos meterle miedo a nadie, no queremos asustar a nadie, no queremos que usted esta noche no pueda dormir, no. Antes la palabra del Señor dice que Él guardará en completa paz a aquel en cuyo pensamiento en Él persevera. Entonces, estos temas lo que quiere y el propósito del Señor con estos temas es despertar en nosotros esa esperanza bienaventurada de la mañana gloriosa. Así que entonces, bienvenidos a este tema que es días mileniales. Así que entonces es muy importante tener ahí ese recorderis, ¿no? Eso en cuenta. Así que entonces en días mileniales vamos a mirar aquí algo muy especial y vamos a hablar entonces de la semana milenial, ¿sí? Allá en Génesis capítulo 1, versículo 3 en adelante nos habla que el Señor entonces creó todas las cosas en 6 días, en el séptimo descansó, que eso entonces nos habla de una semana milenial, ¿sí? En esa semana milenial estaremos hablando entonces que un día equivale a 1000 años, ¿sí? Por eso entonces la base bíblica para iniciar este tema, entonces de días mileniales la tenemos en 2 textos. Primer texto, entonces vamos a mirar Salmos, capítulo 90, versículo 4. Mire lo que dice la palabra del Señor allí. Y yo quiero que usted le preste mucha atención, porque la palabra del Señor es muy clara. Porque 1000 años, dice allí el salmista, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de las noches, ¿sí? Entonces, mire que aquí vamos a hablar de que un día equivale a 1000 años, ¿sí? O sea que en esa semana habrán 7000 años de desarrollo, ¿sí? Ya cuando entremos a mirar lo que es la profecía de Daniel, las 70 semanas, ahí ya entonces miraremos que una semana equivale a 7, un día equivale a 7 años, ¿sí? Entonces ya ahí será diferente la suma. Pero aquí entonces vamos a mirar, ¿sí? Que un día equivale a 1000 años, ¿sí? Y entonces dice la palabra, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. También el apóstol Pedro dijo lo siguiente, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces ahí la palabra del Señor nos confirma, ¿sí? Y nos hace un llamado, dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, ¿sí? Que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces aquí vamos a encontrar en este tema de días mileniales, vamos a encontrar entonces que un día es equivalente a 1000 años. Así que entonces para esto es muy importante recordar
lo que dice el profeta Isaías, o lo que dice el Señor a través del profeta Isaías, cuando dice entonces de la siguiente manera ya en Isaías 46, versículos 9 y 10, dice: acordaos de las cosas pasadas, ¿sí? Nos hace una invitación, que nos acordemos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, dice el Señor, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. ¿Por qué Él nos invita a acordarnos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos? Entonces aquí, entonces está el fuerte del mensaje. ¿Qué anuncio? ¿Sí? Desde tiempo antiguo, el Señor anuncia lo por venir. Mire lo que está diciendo acá. Desde tiempo antiguo, Él anuncia lo por venir. ¿Sí? Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Entonces, mire que es muy importante y trascendental el poder nosotros mirar desde el principio. Por eso entonces les decía que ahí en Génesis capítulo 1 está entonces la base para este tema de días mileniales o la semana milenial. Así que entonces acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo pervenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, ¿sí? Ya cuando entonces miremos también lo que es acerca de la globalización, entonces vamos a encontrarnos que el Señor entonces también desde el principio prefijó los tiempos para la humanidad, para que la humanidad se desarrolle. Y entonces dice la palabra del Señor allá en Hechos capítulo 17, versículo 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué? Para que busquen a Dios, si de alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Así que mire que el Señor entonces prefijó, ¿sí? Desde tiempos antiguos, desde el inicio, prefijó y también anunció lo por venir. Entonces es muy importante que eso lo tengamos en cuenta. Entonces eso que el Señor dice a través del profeta Isaías también lo confirmó a través de Salomón. Y mire lo que dice allá Eclesiastés capítulo 1, versículo 9 y 10. ¿Qué es lo que fue? Dice, lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Viene una pregunta. ¿Hay algo que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Así que entonces mire que el Señor desde el inicio comenzó entonces Él a mostrarnos lo que en su plan tenía con la raza humana. Así que entonces aquí avanzando, tenemos que decir que el cristianismo, sí, es escatología, sí, el cristianismo es escatología. Vivimos entonces, vivimos en la esperanza, ¿sí? En esperanza de una mañana gloriosa. La escatología entonces viene enseñada, les decía, que revive esta esperanza, ¿sí? Los antiguos lo esperaron, pero murieron sin haberlo visto. Eso es lo que dice allá Hebreos. Y entonces Hebreos 11 nos muestra algo. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Por eso entonces Romanos 4:14 allí nos habla y nos dice entonces que, hablando aquí de Abraham, dice que él creyó en esperanza contra esperanza. Y esa es la invitación entonces que el Señor nos hace a nosotros, ¿sí? Debemos creer en este tiempo en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, le dice el Señor a Abraham. Conforme a lo que se le había dicho, así sería su descendencia. Y mire que sigue diciendo algo muy importante el texto. Y dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Muy importante, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, dice la Biblia, o la esterilidad de la matriz de Sara.
Tampoco dudó por incredulidad de las promesas, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, ¿sí? Y eso es lo que debemos hacer nosotros, fortalecernos en fe, y debemos dar gloria a Dios, porque algunos dicen, no, es que ya el arrebatamiento ya eso no va a suceder, y algunos incluso predican en contra de eso, y dice que la iglesia no va a ser arrebatada, pero nosotros debemos creer en esperanza contra esperanza, no debilitarnos en fe, sino fortalecerla y dar gloria a Dios. Y sigue diciendo, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Entonces, mire lo importante de lo que es nosotros cada día, que nuestra vida entonces haya fe. Por eso entonces les decía en algún momento que el conocimiento en Dios nos da ánimo, ¿no? Nos da entonces fuerza para cada día creer ante los fuertes vientos, fuertes doctrinas que se están levantando en esta época. Así que entonces podemos afirmar que la escatología, ¿sí? O más bien la teología en la escatología tiene entonces su punto final, ¿sí? La teología en la escatología tiene su punto final. Llegará el momento entonces donde ya una vez se cumpla la última profecía que debía cumplirse, entonces ya no se tendrá más que leer la Biblia, ya no se tendrá más que de pronto diezmar, no se tendrá más que hacer todo esto que hacemos hoy, la práctica de la vida cristiana, porque entonces ya en la escatología la teología tiene su punto final. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces ahí podemos observar que la teología tiene su punto final en la escatología. Así que entonces ya aquí entrando entonces en el tema, o más bien continuando, entonces este va a ser el texto base para poder entonces entender lo que viene a continuación. Y yo le invito para que usted esté bien atento. Ya ahorita vamos a mirar una gráfica para que usted pueda entonces comprender lo que estamos hablando. Dice Génesis capítulo 2, versículo 1 y 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó. Escuche muy bien esa expresión, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Así que entonces usted podrá mirar. Bueno, aquí tenemos entonces, antes de mostrar la gráfica, tenemos aquí una declaración hecha por el Señor. Y entonces dice ahí Hebreos 4:3, dice el Señor, porque solo nosotros, los que creemos en Dios, podremos entrar en el lugar de su descanso, ¿sí? Los que creemos en Él. Porque Él ha dicho, yo he jurado en mi enojo que aquellos que no creen en mí no entrarán en mi reposo. Entonces, mire, muy importante esto, y por eso entonces es muy importante poner nuestra confianza en Dios, ¿sí? Cada día que su fe entonces sea fuerte, cada día que su fe crezca, que su fe se ensanche, que su fe tome estructura, ¿sí? Profundidad, y entonces que usted también pueda ejercitar la fe y pueda entonces cada día poner esa confianza plena en Él, para poder disfrutar entonces de lo que Él tiene preparado para los que le creen. Así que entonces aquí ya tenemos esta gráfica que les voy a mostrar. Entonces dice ahí Éxodo 20:11, confirmando lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 1 y 2. En 6 días Jehová Dios creó el cielo y la tierra, y en el séptimo Dios descansó de la obra que había hecho. Ya entonces Génesis nos dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo, la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Así que entonces, como les decía en la introducción a la escatología, les decía entonces que hay unas divisiones desde Adán hasta, ¿sí? O desde Génesis capítulo 1, versículo 3,
hasta Génesis capítulo 11. Entonces ahí transcurrieron 2000 años de la raza humana. Desde Génesis 12 hasta Hechos capítulo 1 transcurrieron otros 2000 años de la raza humana. Desde Hechos capítulo 2 hasta Apocalipsis 20, entonces transcurrieron 3000 años de la raza humana para tener así un total de 7000 años, ¿sí? Que es lo que equivale entonces a 7 días mileniales. Un día equivale a 1000 años, que es entonces en lo que está ya definido en el propósito de Dios, ¿sí? Por eso entonces usted tiene que entender que hay 6 días de trabajo y uno de descanso. Entonces desde Adán hasta Jesucristo, entonces transcurrieron 4000 años de la raza humana, o sea, 4 días, ¿sí? Recuerde que desde Adán hasta Abraham, 2000 años, desde Abraham hasta Jesucristo, 2000, para un total de 4000 años, 4 días. Que en esos 4 días entonces se desarrollaron esas 5 dispensaciones que usted está viendo ahí en pantalla: la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa y la ley, ¿sí? En esos 4000 años se desarrollaron esas 5 dispensaciones, que es la ley. Ya recuerden que entonces que en Jesucristo el tiempo se divide en dos. Antes de Jesucristo el tiempo viene como descontando, viene en retroceso. 4000 a 3000, 2000, 100, 500, 100 antes de Jesucristo, por lo que estaba establecido y por lo que la palabra del Señor dice en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, cuando llegó el momento, entonces Dios, dice la palabra, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así que entonces ahí se dan esos primeros 4000 años de la raza humana. Ya después entonces tenemos otros 2 días, que es el día quinto y el día sexto, que estos 2 días entonces es lo que hacen posible la gracia, ¿sí? La gracia, la dispensación de la gracia, que es la que está activa. Y en esto entonces yo quiero que usted tenga mucho cuidado, porque la gracia entonces no termina con el arrebatamiento de la iglesia. La gracia termina entonces con el evento que usted entonces va a ver ahí en pantalla, que es entonces el desarrollo de la gran tribulación y la segunda venida de Jesucristo. Después de la segunda venida de Jesucristo, que eso se da ya finalizando el periodo de la gran tribulación, entonces ahí habrá un intervalo de tiempo de 65 días donde el Señor aplicará un juicio, que será entonces los juicios que darán entonces por finalizada este periodo de la gracia. Hay que entender dos cosas. La primera, que entonces hay una gracia para los gentiles, ¿sí? Que esa gracia para los gentiles, entonces recuerde que dentro de los temas tenemos tenemos un tema que vamos a hablar sobre qué es la plenitud de los gentiles. Entonces, una vez se cumpla la plenitud de los gentiles, la plenitud se llevará a cabo con el arrebatamiento de la iglesia. Una vez la iglesia sea arrebatada, entonces ahí ya terminará el tiempo para el gentil, alguno que se salve, y después entonces entrará una gracia para la nación de Israel, en lo que se llama entonces la 70 semana de Daniel. Se desarrollaría la última. Entonces recuerde lo que dice allá Romanos capítulo 11. Voy a permitirme leerlo para que usted comprenda lo que le estoy diciendo. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procura matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia, ¿sí? Escogido
por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De manera que la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Así que el Señor tiene un remanente, que ese es el remanente que entonces será entonces el remanente que estará llevando el mensaje al mundo entero, hablando aquí acerca de los judíos, porque sí habrá una predicación después del arrebatamiento, pero serán entonces los 144,000 sellados allí, entonces predicándole a los judíos, ¿sí? Entonces recuerde que Apocalipsis 12 nos muestra a una mujer que representa a la nación de Israel embarazada, ¿sí? ¿Embarazado de quién? De Jesucristo. Y que eso es lo que en la segunda mitad pues les va a dar a ellos allí persecución, ¿no? Y guerra para destruir entonces a los que creyeron en Jesucristo, pero estos no son gentiles, sino son judíos. Entonces es muy importante tener en cuenta eso, porque siempre y en muchos entonces se escucha que la gracia termina con el arrebatamiento. Entonces no, la gracia no termina ahí. Para el gentil sí, pero como dispensación no. Porque recuerde que al finalizar de cada dispensación pues viene entonces unos juicios, ¿no? Que eso los estaremos entonces mirando más adelante. Ya entonces, les decía entonces que después de Jesucristo tenemos el día quinto y el día sexto, que esos 2 días entonces es lo que conforman la gracia, la dispensación de la gracia, que entonces a la vez vienen a ser el día 1 y el día 2, ¿sí? Entonces, que entonces ahí se desarrollarían 2000 años. Ya después entonces de este tiempo de la gracia, entonces vendría un tercer día que a la vez viene a ser el día séptimo, que a la vez entonces es el reino milenial, que es entonces el día de descanso. Entonces, así a grosso modo, ahí tenemos entonces graficado, ¿sí? ¿Cómo es, qué es lo que el Señor entonces quiere hacer con la humanidad? Este tema de días mileniales nos va a llevar a entender lo cerca que está el momento, lo cerca que está el momento para que la iglesia sea levantada de esta tierra, ¿sí? Cuando nosotros analicemos Mateo 24, ahí vamos a entender algunas cosas. Muchos le atribuyen las señales que aparecen ahí en Mateo 24, en los primeros versos, se lo atribuyen para el arrebatamiento, pero le tengo una mala noticia. Para el arrebatamiento ahí en ese texto no hay señal alguna, ¿sí? Porque las señales que están expresas ahí son para la segunda venida de Jesucristo. Y nosotros como iglesia no esperamos la segunda venida de Jesucristo. Los que van a esperar y anhelar la segunda venida de Jesucristo es el remanente, ese remanente que está vivo y que está siendo subyugado por el anticristo y que está siendo perseguido. Ya en su momento ampliaremos el panorama. Pero entonces la iglesia no espera la segunda venida de Jesucristo. La iglesia lo que espera es el arrebatamiento o el levantamiento de la iglesia, ¿sí? Que eso se dará antes, ¿sí? De que entonces la segunda venida de Jesucristo se dé. Por eso entonces vamos a mirar qué tan cerca estamos nosotros de que ese tiempo llegue. Porque recuerde que para nosotros la iglesia, Israel entonces es nuestro reloj profético, ¿sí? Tenemos que mirar qué sucede allá y eso, lo que sucede allá aquí nos está diciendo algo. Así que entonces es muy importante tener en cuenta. Entonces mire la gráfica y entonces ustedes se cuenta que hay entonces en su totalidad 7,000 años, 4,000 que se dieron entonces antes de Cristo en el desarrollo de 5 dispensaciones y después entonces hay 3 días que entonces viene a ser el día quinto, el día sexto, que es la gracia. Ya entonces tenemos un tercer día, que a la vez es el día séptimo, que es el reino milenial, que es el día de descanso, ¿no? Entonces aquí, como manera de resumen, entonces tenemos que, como primer punto, 7 milenios, 7 dispensaciones, 7 días, días mileniales, 6 días de trabajo y 1 de descanso, ¿sí? Porque en estos 6 días, hasta acá, bueno, voy a permitirme aquí a ver si subrayamos. Bueno, voy aquí con el puntero láser hasta acá. Entonces son 6 días de trabajo, ¿sí? Que ya vamos a mirar, que es entonces el Señor allí redimiendo al hombre, ¿sí?
permitiendo que el hombre entonces se ponga en paz con él. Que ya entonces hasta aquí es que el Señor entonces obra, ¿no? Hasta el día sexto, para que el hombre entonces participe en la primera resurrección, que es la resurrección de vida. Ya entonces en este tercer día, que a la vez es el día séptimo, entonces está el reino milenial, que ya aquí entonces el Señor ya no va a trabajar, sino que aquí el Señor lo que hará es cumplirle, ¿sí?, todas los pactos y las promesas que el Señor le ha hecho a la nación de Israel, ¿sí? Que para nosotros la iglesia esto será como nuestra luna de miel, ¿sí? Aquí también en este tiempo estaremos nosotros gobernando con Jesucristo por esos 1000 años. Ya cuando hablemos de la boda judía vamos a comprender entonces lo que les acabé de expresar, que será como nuestra luna de miel. Entonces aquí avanzando, entonces dijimos que 7 milenios, 7 dispensaciones, 7 días mileniales, 6 días de trabajo y 1 de descanso, que es entonces la dispensación del reino milenial. Aquí ya entonces como segundo punto tenemos que desde Génesis hasta Jesucristo transcurrió un periodo de 4000 años, 4 días, ¿sí? Que entonces en esos 4 días se desarrollaron 5 dispensaciones, ¿sí? Culminando entonces con la ley. Ya entonces tenemos que desde el aposento alto hasta la segunda venida de Jesucristo, entonces transcurrirán 2000 años, ¿sí? Que son 2 días. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta. Y por último, entonces tenemos que el milenio, que es el día 3, que a la vez es el día séptimo, el día 7, que entonces esto nos muestra que es el día de descanso. Porque recuerde que Jehová Dios trabajó 6 días y al séptimo reposó de toda la obra que él hizo. Ahora entonces tenemos, bueno, vamos a mirar, todavía tenemos un poquito de tiempo. Ahora entonces tenemos este texto que nos va a llevar a comprender lo que estamos aquí hablando, ¿sí? Entonces tenemos aquí, quitamos ok, espera a ver si me puedo quitar este puntero un momentico. Listo, entonces tenemos ahí en Génesis 6:3, dice la versión Dios habla hoy, pero el Señor dijo, no voy a dejar que el hombre viva para siempre, porque él no es más que carne. Así que vivirá solamente 120 años, ¿sí? Eso es lo que expresa la versión Dios habla hoy. En esta otra versión nos permite ver un panorama mucho más claro y dice, mi espíritu no será deshonrado para siempre en el hombre, porque el hombre es completamente malo. Le voy a dar 120 años para que arregle sus actos. Y entonces usted dirá, bueno, pastor, ¿y ahí cómo entonces nosotros resolvemos o cómo entendemos o cómo interpretamos esos 120 años? Entonces es muy importante y les decía entonces que Hechos 17:26, y esto nos va a llevar a comprender entonces el tiempo que estamos viviendo. Y entonces el Señor dice allá en Hechos 17:26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Entonces, encontramos que el Señor viene trabajando en el hombre, y como les decía, nosotros somos creyentes en las dispensaciones, y dispensación viene del griego oikonomía, que significa literalmente administración de una cosa o de una familia. O sea, una dispensación es un trato ordenado con los hombres por parte de Dios en la variada administración de sus caminos en distintos tiempos. Y siempre terminan con un juicio por los pecados del hombre. Entonces, dispensación en el sentido teológico corresponde a un periodo durante el cual el hombre es puesto a prueba con referencia a cierta revelación específica de la voluntad de Dios. Por eso entonces miramos en el gráfico anterior las 7 dispensaciones que están entonces aquí entonces, permítanme aquí devolverme un momentico. Entonces usted ahí puede encontrar las 7 dispensaciones que el Señor entonces ha entonces prefijado, ¿no? En esos tiempos.
Entonces tenemos la inocencia, conciencia, gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia y el reino milenial. ¿Por qué entonces esas 5 se desarrollaron en ese periodo de 4000 años? Porque de pronto dirá alguno, bueno, cada dispensación no dura 1000 años. No, hubieron dispensaciones que duraron 400 años, otros duraron más, algunas alcanzaron a durar más de 1000 años. Entonces, pero en ese tiempo entonces se desarrollaron esas 5. Ya entonces después tenemos 2 días que entonces hacen la gracia y ya un séptimo día que entonces es el reino milenial. Entonces, que a la vez es el día de descanso. Entonces, aquí volviendo a este versículo, entonces tenemos que en esa expresión de periodos o edades, que habla entonces allá Hechos, implica un lapso de tiempo que Dios ha prefijado al hombre para que entonces el hombre habite la tierra, y entonces han quedado marcados por el modo como Dios entonces ha venido administrando, ¿sí?, sus tratos con el hombre en el curso del tiempo. Entonces Génesis 6:3 nos dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu para siempre, porque ciertamente él es carne. No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Mi espíritu no será deshonrado para siempre en el hombre, porque el hombre es completamente malo. Le voy a dar 120 años para que arregle sus actos. Y entonces tenemos que realizar una pregunta. ¿Qué quiso decir Jehová Dios en Génesis 6:3? ¿Qué quiso decir Jehová Dios aquí en ese texto que tiene usted ahí en pantalla? Entonces, cuando uno se para en este texto con las gafas teológicas, pues uno le da una aplicación al texto, ¿sí? Cuando uno se para en este texto con las gafas históricas, pues uno le da otra aplicación diferente al texto, pero en casi todos los casos, el texto se queda para la generación de Noé, ¿sí? Y muchos entonces lo dejan solamente en la generación de Noé. Pero cuando usted se para entonces en este texto con las gafas escatológicas, entonces se encuentra otras cosas diferentes que el texto realmente quiere decir, ¿sí? Entonces aquí usted va a ver en pantalla, tenemos entonces Génesis 6:3, y tenemos entonces ahí, usted va a mirar algunas expresiones que tenemos que ponerles cuidado. Hay expresiones claves en el texto. Entonces dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre. Y aparece una expresión, para siempre, ¿sí? Entonces es muy importante mirar esa expresión, para siempre. Si esa palabra nosotros la aplicamos para la generación de Noé, está fuera de contexto, ¿sí? Entonces, además ahí encontramos otra palabra que también es muy importante y es hombre. Ahí tendríamos que preguntarnos lo siguiente, ¿a cuál hombre se está refiriendo? ¿Al individuo o al género? ¿Sí? Entonces tenemos que hacernos esa pregunta y preguntarle al texto, bueno, esa expresión hombre, ¿sí? Entonces, ¿a qué se está refiriendo? ¿Sí? ¿A cuál hombre se está refiriendo? ¿Al individuo o al género? ¿Sí? Entonces es muy importante mirar que ahí la palabra hombre se está refiriendo entonces al género, no a un individuo, sino al género, ¿cierto? A la raza humana. Entonces con el hombre, y note entonces la expresión para siempre que continúa, ¿no? No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, ¿sí? Y es muy bueno entonces analizar que si la palabra para siempre está ahí, se está refiriendo a la raza humana y no solamente a la generación de Noé, ¿sí? Entonces, si usted me permite expresarlo, no contenderá mi espíritu para siempre con la raza humana. Y recuerde que la raza humana no desapareció en el diluvio, sino que después de ahí la raza humana continuó. Entonces, lo que el Señor quiere decir, permítame expresarlo de la siguiente manera, yo no voy a estar discutiendo eternamente con el hombre. Por tanto, le voy a dar un tiempo para que entonces el hombre arregle sus actos conmigo, ¿sí? Así que entonces en Génesis 6:3 se está refiriendo no a la época noacina, no a la existencia de un individuo, sino a cuánto va a durar el hombre discutiendo o peleando con Dios, ¿sí? Y entonces el Señor dice, le voy a dar 120 años
para que arregle sus actos. ¿Cuántos años? 120 años. Porque yo escuchaba a algunos que decían, no, pastor, es que esos 120 años es el tiempo que el Señor le da a un ser humano de vida para que él pueda buscar a Dios. Y entonces si se muere de 20 años, entonces el Señor le robó 100. Sí, entonces no, a eso no hace referencia. Entonces lo que está el Señor ahí diciendo, entonces le voy a dar 120 años para que arregle sus actos. Por eso entonces allá en 2 Corintios 5:19, el apóstol Pablo dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, ¿sí? Porque desde Génesis 3:15 el Señor viene intentando, ¿sí? El Señor viene intentando reconciliarse con el hombre. Dios ha estado y está intentando reconciliarse con el hombre. Entonces mire que el verso se está refiriendo a la existencia del ser humano, ¿sí? Ahí entonces el verso se está refiriendo a la existencia del ser humano. Le voy a dar 120 años para que arreglen sus actos y se reconcilien conmigo. Por eso entonces Isaías capítulo 1 versículo 18 dice allá el Señor y hace un llamado y él dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que entonces el Señor, Jehová Dios, desde Génesis 3:15 en adelante empezó entonces Dios a hacer el intento para que el hombre se reconcilie con él. Pero entonces tenemos un problema, ¿sí? Entonces usted dirá, bueno, pastor, ¿cómo así que usted dice que son 120 años, que eso es lo que la raza humana va a durar? ¿Y cómo nosotros reconciliamos esos 120 años? Sí, dirá usted, bueno, ¿cómo reconciliamos, sí, ese tiempo? Entonces, es muy importante que usted le ponga atención a lo que viene. Entonces, aquí aparece algo que entonces se llama el año del jubileo, ¿sí? El año del jubileo. ¿Qué es un año del jubileo? El año del jubileo entonces se daba cada 50 años, ¿sí? De la raza humana. Cada 50 años de la raza humana había un año que se llamaba el año del jubileo. ¿Y en qué consistía? Ojo, porque si usted lo entiende aquí, lo va a comprender todo. ¿En qué consistía? Entonces consistía que durante esos 49 años, ¿sí? Entonces usted había empeñado su casa, usted había perdido la finca, usted tenía deudas, le habían embargado, entonces el banco le había embargado, le había quitado todo lo que usted poseía. Entonces, durante esos 49 años, si usted había perdido todo, llegaba un año 50, ¿no? Que entonces allí se declaraba como el año del jubileo. Y en ese año, entonces usted recuperaba todo aquello que usted entonces había perdido. Todo lo malo que le hubiera sucedido en esos 50 años, cuando llegaba el año del jubileo, a usted le devolvían todo. En otras palabras, el hombre recuperaba todo lo que había perdido. Lleve usted eso al Edén, ¿sí? Lleve usted eso al Edén. Entonces mire que el año del jubileo indica que el hombre tenía que recuperar y restaurarse como persona y restaurar todo lo que Dios le dio al comienzo. Por eso entonces allá este señor Adán, juntamente con su varona, entonces comenzaron ellos allí, hicieron un mal negocio y perdieron todo, ¿cierto? Todos los privilegios que tenían con Dios, perdieron el paraíso, perdieron la relación con Dios, perdieron, bueno, un sinnúmero de cosas. Y lo que el Señor ha intentado hacer durante entonces estos 120 años, jubileos, lo que el Señor ha venido intentando hacer es que el hombre se restaure como persona, que el hombre restaure y recupere todos los privilegios que Dios le dio en un comienzo. Entonces dice la palabra, le voy a dar 120 años, que esos son 120 años jubileos. Entonces aquí tenemos la operación matemática, usted la va a ver en pantalla, 120 años jubileos por 50, porque recuerde que cada 50 años de la raza humana se daba un año jubileo, y el Señor dice, le voy a dar 120 años jubileos. Así que entonces 120 por 50, ¿cuánto le dio?
Entonces nos da un resultado de 6,000, que eso entonces lo que está indicando la palabra, que el Señor entonces ha dado 6 días de trabajo. 6,000, que entonces indica 6 días, días mileniales, ¿sí? Entonces lo que el Señor ha estado haciendo es que para que el hombre entonces se restaure completamente para conmigo, o sea, lo que yo pretendo, dice el Señor, es devolverle a la raza humana lo que yo le di en un comienzo. Y a través del desarrollo del hombre, un año jubileo tiene que ver entonces con la redención del hombre y con que el hombre se restaure por completo. Un año jubileo entonces se daba cada 50 años de la raza humana. Entonces, si usted toma el texto de Génesis 3:15 que habla de redención, de ahí en adelante, entonces, si usted le aplica esos 120 años jubileos, a eso entonces usted le va a dar exactamente 6,000 años, que es igual a 6 dispensaciones, 6 días de trabajo, que es en los cuales el Señor ha venido trabajando por la redención y la restauración del hombre, ¿sí? Entonces mire que Génesis capítulo 1 y capítulo 2 entonces nos habla de 6 días de trabajo y un día de descanso. 6 dispensaciones de trabajo y una dispensación de descanso. Las 6 terminan en la gracia, ¿sí? Es importante entonces resaltar que estamos en la gracia bien por la tardecita, porque el día séptimo es el milenio, ¿sí? Que es día de descanso, que a la vez es el día tercero donde no se trabaja, es día de paz, es día de disfrutar. Son 1,000 años disfrutando allí. Entonces, mire que aquí nos damos cuenta de algunas cosas para entonces entender que cuando estamos hablando de épocas o de tiempos, estamos también entonces mirando o hablando de cómo Dios tiene una agenda para desarrollar en cuanto a la salvación del hombre, ¿sí? Entonces, si hablamos de las dispensaciones, usted se dará cuenta que todas las dispensaciones terminan con un juicio. Incluso la dispensación del reino milenial terminará con un juicio, ¿sí? Que entonces usted allá va a encontrar el juicio del trono blanco. ¿Qué indica esto? Esto nos indica que Dios entonces estuvo trabajando, ¿sí? O estuvo tratando con el hombre durante ese lapso de tiempo y le dio entonces una manera para que el hombre entonces se relacionara, ¿sí? Con él, para que el hombre entonces tuviera una relación con Dios y pudiera aprovechar los beneficios que Dios les daba o les dio al hombre dentro de ese periodo, ese lapso de tiempo o dentro de esa época. Entonces, entonces aquí tenemos la explicación del por qué en cada dispensación termina con juicio, ¿sí? Porque entonces lo que nos está diciendo esto es que hasta ahí llegó la oportunidad para que entonces usted se salve y de aquí para allá entonces vamos a juzgar, ¿sí? A los que fueron y los que no fueron. Y comienza entonces una nueva dispensación y Dios entonces en ese nuevo periodo de tiempo le regala promesas, le regala pactos, hace tratos con esa generación y termina esa generación y vuelve y se da un juicio indicando el final para una época de la raza humana, indicando que ahora Dios va a tratar con el hombre de otra manera. Y así vamos durante 6 dispensaciones. Actualmente estamos entonces en la dispensación de la gracia. Nosotros los gentiles vivimos hoy en la dispensación de la gracia, ¿sí? La gracia de Dios. Así que entonces esta dispensación o programa que Dios está entonces administrando con el hombre, entonces es importante poder entonces mirar que es diferente, ¿sí? El que está desarrollando ahora con los gentiles es diferente en su programa con la nación de Israel. Sí, por eso entonces les decía que la dispensación de la gracia o los 6 días de trabajo terminan con la segunda venida de Jesucristo, porque ya después de ese evento lo que se van a desarrollar es juicios y después de esos juicios viene entonces ya el desarrollo del reino milenial. Entonces esto nos lleva a mirar que actualmente, ¿sí? Entonces el programa de Dios con Israel está puesto en stop, ¿sí? Y permanece temporalmente en espera. La condición entonces de tiempo pasado de Israel como pueblo cercano a Dios y la de los gentiles como lejanos ya no existe, ¿sí? Y por eso entonces vamos a mirar que estamos entonces en ese paréntesis, ¿sí? Porque está entonces la semana 70
la semana 62, que a la vez viene a ser la semana 69, y se abre un paréntesis, que es entonces la gracia, ¿sí? Esa gracia para los gentiles, y después, una vez que se cierra esa gracia para los gentiles, se desarrolla la última semana de la profecía de Daniel, que entonces ya ahí a eso se le conoce entonces como el periodo de la gran tribulación, y entonces ahí lo que viene entonces ya es un trato de Dios para la nación de Israel, ¿sí? Pero entonces los que deseen ser salvos deben aprovechar el hoy, ¿sí? Mientras la iglesia esté aquí en la tierra, este periodo de la gracia para los gentiles, porque después viene entonces ya un periodo, un trato de Dios con la nación de Israel, y después viene juicio, y después entonces viene una nueva época y viene un nuevo día, que ya en ese día, en el día de descanso, entonces ya ahí no va a haber salvación. Entonces es importante entender esto para que veamos que Dios está interviniendo de una manera extraordinaria en el desarrollo de la raza humana. Por eso es importante entonces saber que esto no va caminando sin guía y sin brújula, no, sino que Dios siempre ha estado poniendo su mano para restaurar al hombre, ¿sí? Y entonces, ¿cuántos días el Señor entonces está trabajando para reconciliarse con el hombre o para que el hombre se reconcilie con él? 6 días de trabajo, que entonces hacen referencia a 6,000 años, ¿sí? Porque recuerde que para con el Señor un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. Entonces es muy importante que tengamos esto en cuenta. Entonces yo creo que vamos a dejar hasta ahí. Ya entonces estaremos continuando el día lunes para que entonces usted vaya mirando y vaya entonces comprendiendo algunas cosas, y así entonces poder ir entendiendo este tema de días mileniales, que nos está entonces mirando el panorama que el Señor tiene con la raza humana. Así que entonces mire que los 6 días de trabajo, los 6,000 años, entonces terminan aquí, ¿sí? Terminan aquí. Y entonces recuerde que se está hablando de que termina con la segunda venida de Jesucristo, no con el arrebatamiento de la iglesia, ¿sí? Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Si está cerca terminarse, ¿sí? Si está cerca terminarse, entonces está cerca terminarse el tiempo para la segunda venida de Jesucristo. Eso no quiere decir entonces, nos quiere decir a nosotros que está más cerca nuestra salvación, dice el apóstol Pablo, que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca un nuevo día. Así que entonces desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz, ¿sí? Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujuria, no en laxivias, ¿sí? Dice que entonces vistámonos del Señor Jesucristo y no proveamos para los deseos de la carne. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. 6 días de trabajo, 6,000 años, que es lo que hace entonces, o lo que suma entonces allí, nos muestra los 120 años, ¿sí? Jubileos que el Señor entonces le ha dado a la raza humana para que la raza humana arregle sus actos con Dios, ¿sí? Por eso entonces el Señor sigue haciendo el llamado, venid ahora y estemos a cuentas. Así que vamos a dejar hasta ahí. Ya entonces el tiempo ha avanzado. No sé si ustedes me dirán si desean que continuemos otro ratico y avancemos. Ya está en la disposición que ustedes tengan. No sé cuántos hayan conectado. Bueno, hay 62. El hermano Dadier dice que hágale. Bueno, no sé si de pronto alguien tiene algún compromiso, pero entonces si no, pues entonces podemos trabajar para terminar el tema el día de hoy. Así que entonces, bueno, aquí me dicen que hágale. Dice vigilia si quiere. Bueno, gloria a Dios por esa disposición que hay. Así que entonces, bueno, voy a hacerles caso. Vamos a continuar. ¿Sí? Entonces voy a continuar para que usted entonces pueda entender lo que estamos aquí y esto entonces llegue más allí al contexto de lo que estamos hablando. ¿Ve? Entonces, me dice la hermana Digna que no he entendido por qué un día es otro día. Bueno, hermana Digna, estructure bien la pregunta y ya vamos a respondérsela al final.
Listo, entonces tenemos, y ojo aquí, porque aquí entonces nos va a decir cosas interesantes, ¿sí? Concerniente entonces, ahora vamos a poner nuestra mirada en estos 2 días, en estos 3 días. Yo quiero que usted ponga atención porque vamos a mirar entonces qué es lo que nos interesa ya estos días, estos 4000 años ya pasaron, ¿sí? Esto ya es historia. Ahora estamos es aquí, en esta sección de la gráfica. Entonces recuerde, entonces desde Adán hasta Jesucristo, 4000 años, desarrollo de la raza humana, que esos 4000 años entonces hacen allí referencia a 4 días. ¿Por qué 4 días? Porque un día equivale a 1000 años. En esos primeros 4000 años se desarrollaron 5 dispensaciones, ¿sí? Inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa y ley. Y ya después aquí llega entonces el reloj a cero y comienza entonces a sumar, ¿sí? Comienza el tiempo a sumar. Y entonces tenemos 1000 años, 2000 años. Que entonces este día quinto y día sexto, que es lo que hace la gracia, viene también a ser el día número 1, día número 2, ¿sí? Y que este día séptimo, que a la vez es el día tercero, ¿sí? Entonces es el reino milenial o el día de descanso. Entonces, teniendo eso en cuenta, teniéndolo claro, mire lo que nos dice Éxodo 19, 10 y 11. Entonces, mire lo que el Señor le dice allí. Y Jehová dijo a Moisés, porque el Señor nos invita a recordar las cosas pasadas. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana. Mire lo que dice ahí, hoy y mañana, hace referencia a 2 días, y laven sus vestidos. ¿Para qué? Y estén preparados para el día tercero, ¿sí? Porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Mire que aquí entonces está haciendo referencia a 3 días, hoy y mañana, que eso para ellos no significa mucho, ¿sí? Pero entonces lo que significa para ellos es el día tercero, pero estén preparados para el día tercero, ¿sí? Porque al tercer día descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Entonces tenemos aquí en la gráfica siguiente el día tercero, el día 3, graficando esto. Y entonces mire lo que dice ahí Éxodo 19, 16 y 17. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, ¿sí? Sonido de trompeta muy fuertes. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. ¿Esto a qué le suena? ¿Sí? ¿A qué le suena? Entonces miren que tenemos esa misma escena, la tenemos en Mateo capítulo 24, versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Esa expresión que estamos leyendo en Mateo 24, versículo 30, no es para la iglesia, ¿sí? Porque algunos le aplican ese texto al arrebatamiento, y ese texto no está hablando del arrebatamiento. Ese texto lo que está hablando entonces es de lo que el Señor Jesucristo va a hacer una vez Él regrese con la nación de Israel, porque dice que juntará a sus escogidos. Esos escogidos ahí hace referencia a la nación de Israel. Nosotros, la iglesia, somos llamados, ¿sí? Léase lo que dice Romanos allá 8, 28, 28 en adelante, cuando entonces dice que a los que Él llamó, también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces nosotros somos llamados, ¿sí? Los que son escogidos son la nación de Israel. Entonces mire que aquí entonces está un paralelo entre 2 escenarios que entonces están indicando lo mismo. Entonces mire que ya ahí lo que el Señor está indicando en estos 2 es entonces haciendo ya alarde o mostrando
el día tercero, ¿no? Que eso para la nación de Israel significa muchísimo, ¿sí? El milenio para ellos significa muchísimo. Ahora mire, ¿cómo confirmamos esto en la palabra? Bueno, entonces tenemos aquí más textos bíblicos. Éxodo 24:16, mire lo que dice. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, ¿sí? Y la nube lo cubrió ¿por cuántos días? Por 6 días. Y al séptimo día, ¿sí? Al séptimo día, llamó a Moisés de en medio de la nube, ¿sí? ¿En qué día llamó el Señor a Moisés? Al séptimo día. Eso nos dice a nosotros algo. También tenemos aquí Oseas, capítulo 6, versículo 2, que Oseas es un profeta, ¿sí? 100% judío. Y entonces mire lo que dice lo que dice entonces Oseas a la nación de Israel. Dice, nos dará vida después de 2 días. ¿Después de cuántos días? Después de 2 días. O sea que esos 2 días, hoy y mañana, no significan mucho para ellos, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Bueno, me dicen que no hay audio. Por favor, me confirman. Los demás, si me están escuchando, ¿sí? Aquí me dicen que no hay audio. Me dicen que sí se escucha, que se escucha bien. Ok. Listo. Entonces, excelente. De pronto aquí la hermana tuvo algún problema. La hermana Gedalis de Jesús, de pronto tuvo algún problema. Bueno, entonces continuamos. Entonces mire que lo que está diciendo entonces aquí este profeta, ¿sí? Entonces lo que está diciendo es, nos dará vida después de 2 días. ¿A quién le va a dar vida después de 2 días? A la nación de Israel, ¿sí? Entonces recuerde que esos 2 días para ellos no significa mucho. En el tercer día nos resucitará. Para ellos lo que entonces es fundamental es el tercer día. Y entonces dice, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él, ¿sí? Y viviremos delante de él. ¿Eso a qué le suena? A milenio, ¿sí? O al reino milenial. Entonces mire que aquí, entonces mirando o nuevamente aquí, volviendo a la gráfica, ¿sí? Rápidamente. Entonces tenemos, ¿sí? Aquí entonces soltando la gráfica nuevamente. Entonces tenemos que, dice la palabra, hoy y mañana, que están haciendo referencia a ¿qué? A este tiempo, hoy y mañana, ¿cierto? Santifícalos hoy y mañana. Porque entonces al tercer día, o sea, al milenio, ¿sí? Descenderé, ¿sí? Y entonces descenderé a ojos del pueblo, ¿sí? Y entonces dice la palabra que el Señor vendrá, allá Mateo 24, entonces dice la palabra del Señor, versículo 30, y entonces dice de la siguiente manera, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas del cielo y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y entonces enviará, ¿sí? Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces recuerde que para la nación de Israel, ellos lo que están entonces esperando es este día, el día tercero, ¿sí? Pero para nosotros el Señor entonces nos indica que estos 2 días es muy importante o trascendentales. Ahora entonces tenemos aquí lo que dice Mateo 17:1. Póngale mucha atención. 6 días después, ¿sí? 6 días después. ¿Cuántos días? 6 días después. Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, ¿sí? Esa expresión y esta escena, recuerde que ahí todavía la iglesia no se había establecido, la iglesia era un prospecto. Entonces, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, que ellos están representando aquí a la nación de Israel, ¿sí? Porque son israelitas. Y entonces los llevó aparte a un monte alto, ¿sí? Que ese monte alto entonces está indicando lo que es el monte milenial de la casa de Jehová.
Cuando hablemos del reino milenial, vamos a mirar que entonces en el milenio habrá un monte alto que se llamará el monte milenial de la casa de Jehová. Pero ¿eso cuándo sucederá? Después de los 6 días de trabajo, después de 6 días. O sea, eso quiere decir que al séptimo día, entonces ya el Señor los llevará y les cumplirá los pactos y las promesas. Lucas capítulo 10, versículo 35, allí el Señor toca una escena y entonces muestra una parábola donde entonces allí va un hombre de Jerusalén a Jericó y entonces viene y es asaltado, ¿sí? Por unos malhechores, unos ladrones, y queda casi medio muerto. Y entonces allí después entonces el Señor muestra una escena que llega un hombre, un buen samaritano, tipo de Jesucristo, y entonces al verlo se bajó de su cabalgadura, ¿sí? Algunas cosas importantes que dice, entonces se bajó de su cabalgadura y entonces allí limpió, ¿sí? Lavó, vendó, ungió y vendó las heridas y después entonces lo sube a su cabalgadura y lo lleva al mesonero, ¿sí? Que ahí lo que muestra es esa obra que el Señor Jesucristo está haciendo con la humanidad. Lo lleva al mesonero, que el mesonero entonces es tipo de los ministerios que Jesucristo ha dejado, ¿sí? Porque recuerde que ¿quién es el que perfecciona a los santos? Los 5 ministerios, ¿sí? Que el Señor ha dejado. Por eso el Señor dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Cuál es la poderosa mano de Dios? 5 ministerios. Entonces dice que lo llevó al mesonero y entonces dice, al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídemele, ¿sí? O sea, cuídeme a la raza humana, se la encargo a ustedes. Ustedes son los encargados de entonces cuidar de ellos que están heridos por el pecado. Cuídemele, ¿sí? Y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. O sea que mire que un denario, ¿sí? Significaba entonces el pago de un día de trabajo. ¿Cuántos días pagó? Pagó 2 días, 2 denarios. Eso nos indica entonces 2 días de trabajo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? La gracia. Cuídeme de él. Y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. O sea que entonces mire que estamos en un tiempo donde el Señor entonces sigue obrando para la raza humana. Mateo 16, 27 dice la palabra del Señor, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras, ¿sí? Y sigue diciendo el verso 28, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino, ¿sí? Y entonces habrá algunos, ¿sí? Esperamos que de los que están aquí conectados, ninguno esté presente ese día, porque los que estén presentes ese día lo que verán es viniendo al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y gloria. Y la Biblia nos muestra que la iglesia estará entonces viniendo con Jesucristo en su segunda venida. Entonces, por eso usted va a encontrar allá en Apocalipsis 19, 11 en adelante, la escena entonces donde viene Jesucristo y viene entonces allí la iglesia graficada, ¿no? También con él y viene entonces a la tierra ya por segunda vez. Entonces, es muy importante, ya como manera aquí de conclusión, es muy importante mirar entonces que los 6 días de trabajo están agonizando. Y ya voy a aquí para concluir decir algo muy importante. Los 6 días de trabajo están agonizando. Segundo punto, a manera de conclusión, las 6 dispensaciones también ya están agonizando. Ya entonces estamos en el después de Oseas, después de 2 días, ¿no? Estamos en el después de Oseas y estamos en la paciencia de Pedro. Y también entonces estamos en el un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. Por eso mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere no agradará a mi alma.
Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, ¿sí? Y el apóstol Pedro también nos dice que, entonces, dice el apóstol Pedro en su segunda carta, mire lo que expresa allí el apóstol Pedro, capítulo 3. Y entonces el apóstol Pedro dice allí algo muy importante en el versículo 9, segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que entonces mire que estamos en tiempos definitivos. Entonces les decía que entonces voy aquí a devolverme un poquito para decirles entonces lo que voy a expresar, mostrándoles la gráfica. Bueno, aquí entonces tenemos la gráfica. Entonces, les decía que la nación de Israel para la iglesia, ese es parte del reloj profético, ¿sí? Entonces, la iglesia tiene que estar muy atenta con lo que pasa con la nación de Israel. Recuerde que el Señor dice allá en Mateo 24, versículo 32, ¿sí? Que esto lo estaremos viendo en el tema que sigue, que es entonces el análisis a Mateo 24, ¿sí? Porque Mateo 24 tiene algunas divisiones. Pero entonces aquí para que usted comprenda esto de días mileniales. Entonces dice la palabra del Señor, de la higuera aprended. Estoy leyendo Mateo 24, versículo 32, para que usted allí se ubique en la escritura. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. La higuera aquí está tipificando a la nación de Israel, ¿sí? Recuerda entonces que Jesucristo, entonces cuando sale del templo, él va entonces allí de regreso se me escapó el nombre, bueno, a donde se estaba hospedando, pero es un nombre de una ciudad, iba de regreso, bueno, después se las digo. Y entonces él estando yendo de regreso, ¿sí? Entonces se encontró, ¿sí? En un momento con una higuera, que entonces el Señor, para ese tiempo la higuera debía dar frutos, ¿sí? Pero entonces la higuera no tenía fruto. Y entonces lo que el Señor hizo fue allí, entonces profanó una palabra y entonces esa palabra lo que hizo fue que la higuera se secara, ¿sí? Que esa higuera entonces lo que pasó ahí es tipo de Jesucristo. Por eso usted ve que entonces la nación de Israel después del año 70 después de Cristo, ya en el año 70 después de Cristo, la nación de Israel desaparece como nación, se seca la higuera. Pero entonces ya en el año 1948 la nación de Israel comienza otra vez a brotar, comienza otra vez a nacer, comienza otra vez a instituirse en el mundo, ¿sí? Como nación. Entonces, ahí el 14 de mayo de 1948, la nación de Israel entonces nace y comienza entonces a brotar otra vez la higuera. Por eso entonces dice aquí, de la higuera aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Ese verano nos habla de un tiempo de dificultad para la humanidad, ¿sí? Algunos de nosotros no nos gusta cuando de pronto hace un verano largo, ¿cierto? Y nos pone a sufrir. Entonces eso habla de sufrimiento, ¿sí? Pero ahí esto no es para nosotros, es para la nación de Israel. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas, ¿sí? De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y el Señor hace entonces allí alusión a una generación, ¿sí? Y dice, de esta generación, dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, todo lo que Él ha dicho anteriormente. Entonces, mire que esta generación está demarcada en la Biblia porque ahí no nos dice cuál generación. La Biblia en el Salmo 90 entonces nos muestra la demarcación de una generación que es de 70 a 80 años, ¿sí? Y dice, y con todo y molestia. Entonces, eso nos dice a nosotros algo. En el año 2018, el 14 de mayo del 2018, la nación de Israel cumplió 70 años como nación.
Mire que ahí nos está demarcando y nos está mostrando una generación, ¿sí? De cierto os digo que de esta generación no pasará. Estamos entonces, tenemos al frente un Israel que ya entonces está brotando, está un Israel que está fuerte, un Israel que ya entonces está cada día creciendo y que es una potencia mundial. Y entonces tenemos que en el 2018 la nación de Israel cumplió 14 años, 70 años como nación, ¿sí? Por eso entonces usted ve que el presidente de Estados Unidos para la época, Donald Trump, entonces él en ese año, ¿sí? Si quiere usted, mire la historia, en ese año, el 14 de mayo de ese año, él entonces trasladó la embajada de Tel Aviv para Jerusalén, ¿sí? Porque ahorita lo que los judíos están anhelando y están esperando es que Jerusalén sea declarada capital de la nación o del Estado de Israel. Una vez eso acontezca, entonces se desatará un evento que es entonces, que es lo que ellos están esperando para poder entonces construir, ¿sí? Nuevamente el templo, ¿sí? Que una vez existió. Entonces, esto a nosotros nos dice mucho. Entonces ya para este año 2021, este 14 de mayo del 2021, la nación de Israel cumpliría 73 años como nación, ¿sí? Entonces es muy importante esto. Y la Biblia nos demarca una generación de 70 a 80 años. Yo solamente voy a hacer una suposición, ¿sí? Porque no sabemos el día y la hora. Pero recuerde que entonces la demarcación está de 70 a 80 años. Y recuerde que la última semana de la profecía de Daniel tiene una duración de 7 años, ¿sí? Porque recuerde que cuando veamos las 70 semanas, una semana equivale a 7 años, o sea que un día por año. Y entonces, sumándole esos 7 años, o sea que nos estaría arrojando, ¿sí? Que la nación de Israel para el año 2030 ya estaría cumpliendo entonces, ¿cuántos años? Estaría cumpliendo entonces 80 años, ¿sí? Estamos en el 2021, bueno, para el 2030, sumándole 7 años, entonces no, para el 2020, ¿qué? Ayúdenme ustedes ahí los matemáticos. Entonces estamos en el 2021, tiene 73 años, ¿sí? La nación de Israel. Entonces, para el 2028, 2029, me escriben acá, que tendría 80 años, ¿sí? La nación de Israel. ¿Sí? Entonces, para el 2028 tendría 80 años la nación de Israel. Es una demarcación de una generación que Jesús dijo, de esta generación no pasará. Supongamos, ¿sí? Supongamos entonces que el Señor tenga aquí a la iglesia un tiempo más, porque estamos en un tiempo definitivo. Esto es un tiempo crucial para la iglesia, ¿sí? Entonces, supongamos que la iglesia del Señor, bueno, suponiendo que la iglesia del Señor es arrebatada en este año, suponiendo, ¿no? No sabemos el día, no sabemos la hora, no sabemos el momento. Supongamos que el Señor arrebate la iglesia en este año. O sea que para el 2028 ya el Señor entonces estaría regresando, ¿sí? Por segunda vez con la iglesia. Y se estaría entonces culminando lo que sería la gran tribulación. Por eso entonces lo que falta para que el anticristo aparezca es que la iglesia sea arrebatada, ¿sí? Lo que falta es eso, que la iglesia sea arrebatada. Al otro día ya hay hombre de perdición y entonces comienza a desarrollarse la última semana de la profecía de Daniel con respecto ya a la nación de Israel. O sea que mire que esto nos está mostrando lo cerca, porque ya estamos en el 2021. Recuerde que entonces aquí en este punto entonces marca 6,000 años exactos de la profecía, pero entonces el Señor está dando un tiempo si gastas de más, ¿sí? Y si gastas de más, cuando regrese te lo pagaré. Estamos en el si gastas de más. Y entonces mire que ya está muy cerca y pudiéramos decir pero muy cerca, ¿sí? El día en que el Señor arrebate a la iglesia, el día en que el Señor haga sonar la última trompeta, ¿sí? Haga el último llamado para la iglesia, porque una vez la iglesia es levantada, el Señor le da play nuevamente al desarrollo de lo que falta de la semana 70 y de la profecía de la semana 70, y entonces se desarrollará ese proceso, ese tiempo, ese trato de Dios con la nación de Israel, y después entonces se preparará Jesucristo con la iglesia para regresar a la tierra a gobernar por 1000 años. Así que entonces, mis amados hermanos, esto para que usted tenga en cuenta, ¿sí?
Eso es muy importante, entonces, tenerlo ahí en cuenta. Entonces, mire, con respecto a lo que el Señor entonces está diciendo, ¿sí? Con respecto, y esto es crucial, y qué bueno que podamos nosotros prepararnos, amén, prepararnos. Estamos en tiempos donde se están levantando muchos falsos profetas, muchos falsos cristos, y entonces esto nos muestra, ¿sí?, que la venida del Señor, porque eso es señal para la segunda venida, ¿sí? No es señal para el arrebatamiento. Entonces, para el arrebatamiento no hay señal alguna. La única señal, voy a permitirme leérselo, la única señal que yo encuentro para el arrebatamiento de la iglesia no está en Mateo 24, y ya aquí finalizamos, está en Segunda de Tesalonicenses. Y mire lo que dice aquí para finalizar entonces ya esta enseñanza. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Sí, porque algunos le ponen hasta fecha. Le decía que un hermano me compartió un video y entonces en ese video decían que el arrebatamiento se iba a dar el 28 de febrero, pero llegó el momento y no pasó nada. Así que no se deje mover fácilmente, por eso aquí no damos fecha. Amén, porque no hay autorización bíblicamente de parte del Señor para hacerlo. Entonces dice con respecto al arrebatamiento, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Sí? ¿A quién detiene? Al hombre de perdición, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de medio. ¿Sí? Lo que lo detiene entonces sea quitado, que es la iglesia, entonces podrá, dice el versículo, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto entonces Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, pero mire lo que dice el versículo 3, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y eso entonces es lo que estamos viviendo. Usted está viendo cómo cada día nace un nuevo pensamiento, filosofías, vientos doctrinales chuecos que quieren hacer mover entonces a los hijos de Dios. Pero usted y yo debemos de estar firmes, ¿sí? Debemos estar firmes y soportar entonces con paciencia. Qué importante es esto. Entonces, así que mis amados hermanos, vamos a darle gracias al Señor en esta hora por su palabra. Y qué bueno que podamos nosotros atender a la palabra que hemos oído y podamos nosotros cada día prepararnos. No sabemos si sea este año, si sea el año 2024, el año 2025, pero de aquí al 2028 se definirá cosas con la iglesia, de aquí al 2028 y con la nación de Israel. Así que entonces eso nos demarca un tiempo y nos muestra la proximidad de lo que entonces está para ocurrir con usted y conmigo. Así que démosle gracias al Señor. Si el Señor te ha hablado, si el Señor hoy te ha inquietado, dele gracias al Señor. Si el Señor hoy te ha dado ánimo, dele gracias al Señor, porque Él es misericordioso. Recuerde que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos
procedamos al arrepentimiento. Bendito Dios y Padre celestial, amado Rey de Gloria, en esta hora, Señor Jesucristo, estamos delante de ti agradecidos, Señor. Gracias por este espacio, gracias, Señor, por tu palabra, gracias, Señor, porque tú sigues, Señor, bendiciendo nuestras vidas a través, Señor, de esta palabra profética, Señor, que hacemos bien al estar atentos. Gracias, Padre celestial. Te pido, Señor, que esa palabra siga corriendo, siga glorificándose en cada uno de nosotros y que podamos, Señor, cada día seguir lavando nuestros vestidos, seguir, Señor, cada día santificándonos para poder, Señor, estar, Señor, listos para cuando tú, Señor, hagas el llamado a tu iglesia. Gracias, Padre celestial, por todo lo que tú, Señor, vienes haciendo en nosotros. Gracias, Señor Jesús, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias, bendito Rey de Gloria. En tu nombre glorioso de Jesús, te alabamos, Padre celestial. Guarda y bendice nuestra vida, Señor. Guarda y bendice nuestros hogares. Mira, Señor Jesucristo, a aquellos amigos, Señor Jesús, que necesitan de ti. Obra, Señor Jesús, para salvación. Obra, Señor, en esta hora también, Señor, si hay hermanos, Señor, que de pronto, Señor, han fallado, restáuralos, Señor Jesucristo. Obra, Señor Jesucristo, porque queremos, Señor, que no se pierda nadie, Señor. Queremos que todos, Señor, podamos disfrutar de las bendiciones y de los privilegios que tenemos en ti. En tu nombre glorioso te damos gracias. Amén y amén.